también es panes sin levadura, y se escribe de la misma forma en letras hebreas. Estas letras hebreas nos hacen saber entonces que durante estos 7 días podemos intercalar los conceptos y decimos que comemos mitzvot. Por 7 días comemos mitzvot, es decir, comemos matzot, comemos mitzvot. Y la eliminación del hametz es que no queremos realizar pecados. La palabra, de donde viene la palabra hametz, es la het, la letra con la que comienza la palabra hametz. Metz viene de matzah. Así entonces que la palabra het, que también significa pecado, de donde viene la letra het, que también significa pecado en hebreo, traducido al español. Entonces es cuando ponemos el pecado antes que la matzah o que los mitzvot, o sea, antes que los mandamientos. Cuando pecamos antes que obedecer a Hashem. Esto tiene que ser eliminado. Dice, durante 7 días nosotros comeremos matzah, no hametz. Estos 7 días nosotros debemos estar imbuidos en los mitzvot, fortaleciendo nuestra vida espiritual, rechazando la idolatría que significa Pesaj, trayendo consigo la obediencia de los mandamientos. Y también por aquí se encuentra el maror. El maror viene de la palabra mará, que es amargo, pero curiosamente también nosotros recordamos con la palabra mará aquellas aguas amargas, que también se convirtieron en aguas dulces después de que se ve que cae un árbol que ha sido derribado por la presencia divina, el poder de Hashem, y cae sobre las aguas y ¡pum!, estas aguas se convierten en dulces y ya pueden ser consumidas. Ahora, todo esto es un cambio que ocurre en la mentalidad del pueblo de Israel. Porque cuando ellos llegan echando pestes, hablando mal en contra de Moshe, en contra de Hashem, y se acercan a las aguas, beben las aguas y están amargos, porque su espíritu está amargo, su mentalidad está amargada, entonces las aguas les saben amargas. Pero cuando ven el milagro de Hashem manifestarse y ¡pum!, caer ese árbol sobre ese lugar y la palabra de Hashem viene a ellos, entonces les cambia su corazón, se muda en un corazón bueno, y esas mismas aguas las beben y ahora las aguas les parecen dulces, les saben dulces. Todo esto es un cambio en la mentalidad. Así nosotros cuando creemos en Hashem tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando nosotros estamos siguiendo a Hashem, obedeciendo los mitzvot, dejando atrás la idolatría, obedeciendo los mitzvot, la perspectiva que tenemos de la vida cambiará. Si antes nosotros éramos siempre amargados, ahora se endulzará nuestra vida y endulzaremos la vida de los demás. Esto es lo que tiene la cuarta ligada de la Parashá Bo. Habla acerca de estos mitzvot, de los cuales es tan importante que nosotros tengamos en cuenta en estos días de Pesaj. Ahora también, para concluir, se aproxima, todavía faltan unos días, pero se aproxima la fiesta de Purim. En la fiesta de Purim, aquí se menciona que los que van a comer del cordero de Pesaj deberán ser contadas esas almas. Es para que no vaya a sobrar nada del animal, no se excedan las sobras, no sean demasiadas las sobras, lo que vaya a sobrar del animal. Entonces deberán contarse y ver que puedan ser consumido la mayoría del animal, del cordero. Pero dice que deben ser contadas las almas. Estas almas que son contadas, sabemos, más adelante vamos a aprender, que son contadas en los días de Purim a través del medio shekel, Mahatzit shekel, la entrega del medio shekel. Ahí es donde se cuentan las almas. Allí, cuando se entrega el medio shekel, se comienzan a contar las almas.
Esas almas se están contando en el 14 de Adar, que es en Purim, para poder estar en el 14 de Nisan un mes después. Y ahí es donde se cuentan las almas, ahí es donde nosotros, cuando entregamos el medio shekel, son contadas las almas para participar de Pesaj. Estas que van a alcanzar la liberación de la esclavitud, rechazando la idolatría, consumiendo los mitzvot, cambiando nuestra mentalidad. Nos vemos para la quinta lía. Shalom.